Bien, llegamos al tema de los verbos contractos. Hay otros verbos que también son contractos, pero cuando una gramática habla sobre verbos contractos, se refiere a esta categoría. Vamos a dividirlos en tres grupos. Si ustedes ven el vocabulario presentado para esta semana, va a contener muchos de estos verbos que son bastante comunes en el Nuevo Testamento, eh, bastante comunes. Bueno, más los terminados en eo, como polleo, caleo, tereo, etcétera. Son mucho más comunes que los terminados en alfa, como timao, agapao, que son los dos verbos que se presentan en este vocabulario, o los terminados en o, como son de lo, y no recuerdo el otro que se presentaba en este vocabulario. Muy bien. ¿Qué pasa con estos verbos? Pasa que terminan en una vocal abierta. Por ejemplo, luo sí termina en vocal también. Su tema verbal es lu, recordemos. Y la upsilon es una vocal, pero es una vocal cerrada. Entonces, estos serían temas en vocal abierta o algo parecido, ¿no? En este caso, Timao termina en alfa, antes de la omega va la alfa, y por eso se va a llamar tema en vocal, ¿no? Tema en vocal abierta. Polleo, su tema termina con, como habíamos visto, su tema termina con épsilon, es una vocal abierta. Y luego tenemos Adelo, cuyo tema termina con Omicron, que también es una vocal. ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a reducirlo a dos problemas, mejor dicho, a dos explicaciones. La primera de ellas es que los griegos no pueden pronunciar dos vocales abiertas, o por lo menos les cuesta mucho, y entonces modifican su pronunciación. Hay ciertas cosas que para nosotros los latinos esto es facilísimo decir timao, polleo y deló. Pero para los griegos de la época clásica o de la época del Nuevo Testamento, esto era una imposibilidad. O sea, simplemente no lo podían hacer y punto. Y debido a que no lo podían hacer, entonces ellos hacían contracciones a la hora de hablar. Como lo que nosotros hacemos generalmente, sobre todo si nos vamos más hacia el sur, eh, ellos no dicen, por ejemplo, para qué, sino dicen pa' qué. O sea, hacen una pequeña contracción ahí. Los griegos entonces hacían ese tipo de contracciones. Este es el número uno. El segundo problema que se presenta aquí es que los griegos no distinguen entre la lengua hablada y la lengua escrita, como si lo hacemos, por ejemplo, los latinoamericanos. Los latinoamericanos no pronunciamos la C y la S, no distinguimos entre las dos. Sin embargo, a la hora de escribir, por ejemplo, voz, si me refiero al sonido de mi boca, lo voy a escribir con Z, y si me refiero a vos como sinónimo de tú, pronombre personal, lo voy a escribir con S, ¿no? Esas serían las reglas ortográficas, sin embargo, las pronuncio igual. Los españoles sí hacen una distinción fonética, o sea, dicen las dos palabras de manera distinta, voz y voz, ¿no? Pero nosotros en Latinoamérica no hacemos esa distinción. Sin embargo, a la hora de escribir, sí escribimos de manera correcta, y esto es porque tuvimos profesores que nos enfatizaron mucho la ortografía o continúan haciéndolo para que los escritos tengan valor internacional, para que sean elegantes. ¿Eso quiere decir que escribimos de una forma y hablamos de otra? Sí. Y eso es porque existe una Real Academia Española que dicta las reglas de la ortografía. El inglés vamos a decir, más estricto que el español en este sentido. En inglés las palabras se escriben de una manera y se pronuncian de otra. Y no hay mucha lógica entre la escritura y la pronunciación. Cualquiera que ha estudiado inglés sabe eso. Eh, Ni siquiera los mismos norteamericanos podrían determinar, si nunca han escuchado una palabra, cómo se pronuncia o cómo se escribe. Lo vi en salones de clase allá cuando el profesor ponía a leer a alguno de mis compañeros de estudio, y de pronto se topaba con una palabra extraña, compleja en teología.
Y generalmente el estudiante decía, profesor, ¿cómo se pronuncia esta palabra? O ¿cómo la pronuncia usted? Porque él no tenía ni idea, siendo norteamericano, no tenía ni idea de cómo pronunciar una palabra nueva. Entonces, esto es bien complicado realmente en el inglés. Y eso es porque existe una tradición de que se debe escribir de esta manera, aunque se pronuncie de una manera muy diferente. Supongo yo que en el futuro ellos tienen que modificar eso de alguna manera. El español es un poquito más regular, pero ya mostré ciertos casos donde eso no sucede. El griego es lo contrario, ¿sí? Aquí no hay una real academia griega, no existe en Atenas, no existe en ninguna parte del mundo una academia que diga cómo se debe escribir, sino que ellos escriben prácticamente como pronuncian. O sea, esto es así como decir cómo escribe la abuelita, ¿no? Que ya no sabe ninguna regla ortográfica y va a escribir hombre sin H. ¿Para qué ponerle H si yo no lo digo con H? Al menos yo no digo hombre, digo hombre, ¿no? ¿Para qué poner hacer con C? Si ya sé que pues, suena como con S, ¿no? O ¿para qué tener una C y una S? Sé que hay personas que discuten estas situaciones, no es el terreno acá, simplemente que los griegos escribían como hablaban. Y eso genera un problema, sí, porque si ellos hubiesen tenido una Real Academia que les dictara cómo escribir, nosotros no estaríamos estudiando en este capítulo los verbos contractos. Paso a explicarlo entonces. ¿Qué es un verbo contracto? Bueno, es un verbo cuyo tema termina en vocal larga. Alfa, épsilon u ómicron. Vocal larga corta. Esta sería la regla. Vocal larga corta. Muy bien. Luego, son verbos impronunciables para los griegos. Para nosotros sería fácil, por ejemplo, aquí tengo la conjugación, que obviamente no es la correcta. Esta no es la correcta, ya la vamos a proceder a componer. Timao, timaeis, timaeis, en este sentido sería timao, honro, ¿no? Timao, yo honro, timaeis, tú honras, timai, él honra, timaomen, nosotros honramos, timaete, ustedes honran, y timaosi, ellos honran. No le he puesto el acento que obviamente iría sobre la alfa en todos los casos. Muy bien. No lo he puesto porque voy a hacer cambios acá. No valía la pena ponerle el acento. ¿Qué pasa? Que los griegos no pueden pronunciar Timao, sino que ellos en su dialecto pronuncian Timó. Contrajeron la alfa y la omicron. Quiero explicar esto porque tenía alfa y omicron. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Luo, cuando explicaba yo lo de Luo, decía, Luo originalmente era así. Tenemos simplemente la raíz más la vocal temática omicron que se alargó por compensación y se convirtió en omega. Esa es la explicación del Lugo. Entonces, lo que sucede. Entonces, la omega no significa primera persona, no viene de ego, sino es simplemente la vocal temática alargada. Por eso es que tengo timao con omicron acá. Bien, entonces los griegos no pueden pronunciar esto. No, ellos pronuncian timó. ¿No? Y por lo tanto, escriben Timó. Sencillo. Cuando vinieron los escribas posteriormente, es decir, aquellos que agregaron los acentos, ya he explicado en videos anteriores que en la época del Nuevo Testamento no existían los acentos. Aunque ya se habían inventado, fue Andrónico de Rodas quien inventó todas estas cuestiones, signos de puntuación y acentos y esas cosas. Ya se habían inventado, no eran populares, no se usaban. Y no se usaban porque los griegos no tenían necesidad de usar. Las personas que leían y escribían sabían de memoria cómo se pronunciaban las palabras. Vienen a ser importantes después en la cultura griega y entonces los escribas a la hora de agregar los diferentes acentos nos hicieron aquí un favor y a esto le agregaron un acento circunflejo. Así va a aparecer en el Nuevo Testamento. Esto es bien curioso porque cuando la persona, por ejemplo, no sabe griego, tiende a decir, por ejemplo, y entonces Jesús le dijo a Pedro, algo por ejemplo, agapáis mí,
Y eso está mal pronunciado, porque el Nuevo Testamento no dice agapaeismi, pero a él se le ocurre que debe ser pronunciado, por ejemplo, agapaosu, te amo. Realmente no, los griegos dirían agapó, o en este caso, timó, en vez de timao. Quiere decir que en el léxico yo voy a encontrar timao, siempre. Timao, sí. En el léxico, en el diccionario, voy a encontrar timao. Pero en el Nuevo Testamento jamás voy a encontrar timao, sino que por el contrario voy a encontrar timó. Cuidado con esto, ¿sí? Cuando nosotros veamos esto en el Nuevo Testamento, este es el problema, que uno mira esta palabra, timó, y luego va a un diccionario a buscar qué significa timó. Y en el diccionario nunca va a encontrar timó, aunque sea especializado. Nunca va a encontrar timó, solo que sea electrónico, tal vez. Uno puede ingresar la palabra y le va a decir de qué verbo proviene, pero un electrónico, no un diccionario físico nunca. Entonces yo tengo que ver cuando encuentre el acento circunflejo. Ese acento circunflejo me está diciendo que allí hubo una contracción. O sea, aquí hubo una contracción. Y esa contracción, precisamente debo especularla. ¿Cómo puedo yo saber que aquí es la alfa? No, eso no lo puedo hacer. Simplemente tengo que fijarme en la raíz tim y figurarme, oh, esto era timao. ¿Por qué? Porque en el caso de polleo también en el Nuevo Testamento no me va a aparecer polleo, sino me va a aparecer pollo. De esta manera, primera persona, o sea, yo hago. Y de lo también me va a aparecer exactamente igual, de lo. Van a haber otros cambios a continuación, ya los voy a mostrar. De lo, esta es la forma en que me va a aparecer en el Nuevo Testamento. Bien, pasemos entonces a lo siguiente. ¿Qué pasaba acá? Que los griegos no podían pronunciar todas estas palabras, así es de que necesitan contraer la vocal del tema verbal, que en este caso es alfa, con la vocal temática. Estas dos son las que se contraen y aquí ellos van a formar una alfa. Obviamente tenemos alfa más epsilon, esto lo pone Machen en su capítulo 23, se lo puede ver ahí. Alfa más epsilon va a quedar en alfa, solo que esta alfa va a ser larga, la anterior era breve. Siempre que haya alfa más epsilon queda alfa, pero larga, la anterior era breve. Alfa más omicron siempre nos va a quedar en esta conjunción omega. Alfa más epsilon, ya decíamos, me va a quedar alfa, siempre va a suceder así, solo que esta es larga, y alfa más omicron me va a quedar omega, que fue lo que sucedió precisamente en la primera. Timó era timao, ¿no? Y quedó omega, o sea, en esta mezcla. Muy bien, habiendo dicho esto, aquí todavía falta algo. Faltan dos cositas. Primero, colocarle el acento a todas las palabras. Bueno, vamos a proceder a hacer eso para que ustedes vean de dónde viene. Esta es mi idea. Entonces aquí, obviamente, tendríamos esa... claro, automáticamente la computadora me pone mayúscula inicial. No puedo evitar eso. Aquí sería de esta forma. Igual, voy a proceder a quitar la vocal, digo, la mayúscula, no me gusta realmente. Me parece más elegante la minúscula, un asunto irrelevante realmente. Muy bien. Y ahí falta una cosita todavía, ya casi está. La siguiente cosita que falta es que dije varias veces, esta alfa es larga. Claro que es larga. De otra manera, no podría recibir el acento circunflejo. Es una alfa larga. Y sabemos que las alfas largas no pueden tener, o sea, las etas o las omegas no pueden tener una iota a la par. Esta iota tiene que ser puesta de manera suscrita y lamentablemente en el teclado no sé cómo hacer eso, así es de que voy a proceder
a insertar el símbolo, ¿no? De la alfa con iota suscrita. Puedo hacerlo alfa con iota suscrita, pero no puedo hacer alfa con iota suscrita y acento circunflejo al mismo tiempo. Entonces, aquí me va a aparecer esta forma, con iota suscrita. La iota queda debajo de la alfa. Eso es lo que significa iota suscrita. Muy bien, estos serían los dos cambios. Espero que hayan comprendido cuáles son los cambios que se dan en el caso del Nuevo Testamento con respecto a estos verbos. Observemos entonces la forma. Y por eso es que se llaman contractos, ¿sí? Una vez más, la forma de decirle contractos no es perfecta porque hay otros verbos, en efecto, en el Nuevo Testamento que vamos a ver en la primera unidad del siguiente nivel de griego. Vamos a ver estos que son contractos en futuro. Eh, y entonces, no podríamos llamar a estos simplemente contractos y punto. Pero sí son contractos. Está bien llamarle verbos contractos. Llamarles verbos terminados, verbos con tema en vocal, es impropio también. Luego es un verbo con tema en vocal. Sería mejor llamarles verbos con tema en vocal abierta. Breve sería lo correcto, pero eso es bien complicado. Entonces simplemente les llamamos verbos contractos. Muy bien. Así quedamos entonces. En el Nuevo Testamento va a aparecer Timó, yo honro. Timás, tú honras. Atención a la iota suscrita. Eh, Timá, él honra. Timomen, nosotros honramos. Timate, ustedes honran. Y Timosi, ellos o ellas honran. Obviamente seguimos manejando el mismo concepto acá de que hay una nu eufónica que puede aparecer a veces, o sea, que puede aparecer o no aparecer. Y esta es la forma que va a aparecer este verbo en el Nuevo Testamento y por lo tanto en los ejercicios, aunque aparezca en los léxicos como timao. Si así aparece en el Nuevo Testamento, ¿por qué en los léxicos no aparece timó simplemente, sino que tiene que aparecer timao? Voy a contestar a esa pregunta más adelante, cuando veamos el cuadro de los aoristos. Voy a explicar lo de los futuros, voy a explicar en efecto eso. Bien, pausé el video para poner la raíz del siguiente verbo poieo porque funcionan un poquito diferente los terminados en eo, ¿no? En épsilon. Aquí nosotros seguiríamos diciendo poieo, perdón. Aquí tendríamos nosotros, me faltaría la épsilon. Esta épsilon es parte del tema porque el tema en sí no es solo poi, sino poie, ¿no? Poie sería mi tema. Y luego pondría yo las terminaciones propias de los verbos poieis, ¿no? Ya vemos que ahí hay dos épsilons, poiei, poiomen, poieomen. Muy bien. Igual, verbo con nu eufónica. Muy bien. Ahora, lo interesante es que si uno lee Homero, de hecho en nuestra biblioteca tenemos, o creo que tengo en la oficina, este libro de biblioteca que es la Ilíada de Homero. O sea, tenemos la Ilíada de Homero en griego, en Baxter. Nadie lee ese libro, obviamente, solo yo me paso haciendo esas cosas, porque es un griego arcaico, es un griego que obviamente dominando el griego del Nuevo Testamento, a cada 2, 3 pasos tengo que buscar un diccionario porque tiene muchos términos arcaicos. Y si uno mira estos verbos contractos en la Ilíada de Homero, por ejemplo, aparecen en esta forma en que los acabo de poner. O sea, esta doble epsilon, esto que está acá, aparece mucho en Homero. Es interesante, ¿no? O sea que en la época arcaica ellos sí podían pronunciar esto, lo pronunciaban bien y por lo tanto lo escribían así, sí. Pero ya en la época clásica, esto es típico del clásico, y en la época koiné ya no se puede, o sea, no pueden pronunciar estas cosas.
Y eso significa que tienen que hacer ciertos cambios. Y como decía anteriormente, puesto que el griego se escribe como se pronuncia, los cambios también entran a la escritura. De otra manera, si ellos hubieran tenido una Real Academia, hubiesen escrito siempre de manera formal, aunque su pronunciación ya fuese por otro lado, ya fuese totalmente diferente. Bueno, entrando acá, entonces, cuando nosotros tenemos el doble epsilon, esto se va a convertir en el diptongo A. No, esto siempre va a pasar. Esto se va a convertir en el diptongo A. Cuando tenemos epsilon y omicron, se va a convertir en el diptongo U. Con excepción, obviamente, de la primera persona. Aquí lo convertimos en omega. No me puedo explicar por qué exactamente, pero cuando nosotros ya pasamos a la primera persona del plural, va a aparecer una U. Obviamente, ya le voy a poner el acento, sí, voy a pasar poniéndoles el acento. Y cuando tenemos, decíamos, doble epsilon, esto se va a convertir en el diptongo A. Cuando tenemos epsilon más omicron, esto se va a convertir en U. Muy bien. Esta va a ser como la regla en sí. Y luego vamos a pasar poniendo nuestro respectivo acento. Obviamente aquí tenemos un problema. Y es un problema bastante, bueno, largo, ¿no? Porque tenemos una doble iota. No sé por qué. Sí, no me lo explico todavía por qué. Corsani sí da una explicación a esta situación, de dónde viene o cómo se resuelve este problema. Yo creo que es impreciso, o sea, es una especulación que él tiene, pues yo no lo sé. Podría repetir la especulación de él, pero creo que es innecesario, así es de que en este video voy a limitarme a decir, cuando hay esta doble iota, una de ellas desaparece. Vamos a hacerla desaparecer. Es la misma iota que aquí en Timao se puso debajo de la alfa. Pero esto no va a pasar acá precisamente porque es un diptongo, no es una vocal larga. Entonces no podemos poner la iota debajo del diptongo A, por ejemplo. Y vamos a proceder a ponerle su acento circunflejo en todos casos. Obviamente esto me va a poner la primera en o la pi me la va a poner en mayúscula, la computadora automáticamente me hace ese movimiento. Sí sé cómo cambiar eso, pero no me conviene porque luego escribo en español, olvido ciertas reglas ortográficas. Aquí, por ejemplo, no desaparece ninguna iota, simplemente le ponemos su acento circunflejo. Lo mismo va a aparecer con este diptongo. Así es como aparece entonces en el Nuevo Testamento el verbo poieo. Polló, polléis, pollei, pollumen, polleite y pollusi. Eh, no es difícil realmente, si lo vemos, no es difícil. Creo que es más difícil ver este video que los cambios que aparecen. Vamos a hacer el de lo, si parece bien. Obviamente vamos a permitir que la computadora altere la primera delta, eso no es ningún problema. Tienen que acostumbrarse también a ver esos cambios. Ok, si lo que ustedes quieren es memorizar estos verbos, no hagan lo que yo estoy haciendo ahorita, de poner el tema verbal primero. No, eso no es correcto, es simplemente por aspectos didácticos, es que yo lo estoy haciendo de esta manera. Es mejor aprenderse la forma exacta. Y luego tenemos eis, la terminación, ¿no? La terminación arcaica, podríamos decir, la terminación que aparece en Homero, bastante. Estoy poniendo la terminación y también, eh, ok, la terminación y la vocal temática. Entonces, el problema es que se juntan dos vocales abiertas. Igual no voy a alterar la delta porque me la volverá a cambiar. El problema es que aparecen dos vocales abiertas aquí, juntas.
Una proviene, esto sí lo pueden pronunciar los griegos cuando es parte misma de la palabra, pero aquí el problema es a la hora de conjugar. La primera proviene del tema verbal y la segunda es la vocal temática que une el tema verbal a la terminación propia de la persona. Cuando nosotros tenemos precisamente Omicron más, no tienen que aprenderse la regla, solo verla, Omicron más epsilon va a aparecer aquí. En el caso de los terminados en O, nuestro diptongo hoy. Este es el que va a aparecer, ¿no? En ambos casos, Omicron más epsilon aparece hoy. Omicron más Omicron, igual que en el caso de polleo, va a ser U. Omicron más epsilon va a ser, bueno, en este caso, diría Magen, aquí hay una, vamos a decirlo, aquí hay una excepción, ¿no? Porque debió haber sido hoy, pero curiosamente es U. Y lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a hacer desaparecer la doble iota y así es como esto va a aparecer en el Nuevo Testamento. Procedemos finalmente a ponerle su acento, que siempre va a ser circunflejo, gracias a Dios, eso siempre va a pasar. Con algunas excepciones, vamos a explicarlo cuando veamos las medio pasivas, esas excepciones que suceden, pero generalmente aquí va a aparecer siempre este acento circunflejo. Y de último, voy a cambiar la consonante primera, no me gusta la mayúscula porque las mayúsculas son raras en el Nuevo Testamento. Entonces, me gusta más que ustedes vean los verbos con su respectiva minúscula, que es como generalmente los van a ver. Claro, tenemos que aprendernos las mayúsculas, eso es obvio, porque tarde o temprano nos vamos a topar con las mayúsculas, pero mientras estamos aprendiendo es mejor aprender esto en minúsculas para acostumbrarnos a ver. Muy bien, este sería entonces el cuadro del presente indicativo de los verbos contractos. Muy bien. De lo, de lois, de loi, de lumen, de lute y de luci. Sería la forma en que quedaría nuestro verbo contracto. Muy bien. Quiero terminar este video explicando qué pasa entonces con el subjuntivo. Tenemos aquí el indicativo, muy bien. Pero el presente también tiene un subjuntivo. Entonces vamos a pasar estos verbos al subjuntivo. Bueno, tal vez no finalmente, después quiero explicar algo sobre el infinitivo, que recordemos también es importante, ¿no? Permítame. La computadora se me pone un poquito lenta cuando estoy, vamos a ver si pega bien. Cuando estoy trabajando con Zoom, o mejor dicho, estoy grabando, la computadora se me pone un poquito lenta. Muy bien. Para hacer subjuntivo, o sea, para hacer de este verbo un subjuntivo, simplemente tengo que convertir mi vocal temática en, vamos a decir, en larga. Ok, vocal temática en larga. Ahora, los subjuntivos de lo y todos los verbos que terminen en o van a sufrir un cambio solamente, solamente en los plurales. Por alguna razón, aquí está bien. Aquí nosotros vamos a tener una omega en vez del diptongo u. Voy a tener una omega en vez del diptongo u. Muy bien, observemos los dos cuadros, ¿sí? Quiero hacerlo un poquito más pequeño para que observemos conjuntamente los dos cuadros. Creo que ahí está bien. Muy bien, si observamos bien, primera persona va a ser igual en indicativo y en subjuntivo. Segunda persona del singular y tercera persona del singular van a ser iguales en indicativo y en subjuntivo. Observémoslo, siempre van a ser iguales, ¿no?
No permite el alargamiento de esta vocal temática porque ya se contrajo, entonces no permite. Sin embargo, sí permite el de los plurales. Sí va a permitir el de los plurales. En omega todos. Eso significa entonces que debo estar atento a ver la vocal temática alargada en los plurales, pero en los singulares, saber que va a ser el contexto el que me va a determinar cuándo es indicativo y cuándo es subjuntivo. Y paso a hacer exactamente lo mismo con el siguiente verbo. Va a pasar exactamente, bueno, no tan exactamente lo mismo. En este caso sí vamos a alargar, por ejemplo, la épsilon la vamos a alargar a eta y va a reaparecer nuestra iota suscrita. O sea, el subjuntivo va a ser así, voy a pegar, obviamente no tengo esta posibilidad en mi computadora. En vez de tener este diptongo, vamos a tener este otro. Eh, con la iota suscrita. Y así va a aparecer. Diferencia entonces en los singulares. La primera persona, obviamente en indicativo y en subjuntivo siempre es igual, el contexto me va a decir, pero las otras sí van a ser distinguibles. Poyéis, ¿no? con épsilon, se va a convertir en poyés, con eta, la iota suscrita. Poyei con épsilon se va a convertir en poyé con eta y iota suscrita. Muy bien. Y en el caso precisamente de los plurales, todos se van a convertir igualmente en, bueno, en este caso es una omega. En este caso, A se va a convertir simplemente en eta. No, ahora sí no con iota suscrita, eso no va a pasar precisamente porque no había ahí una iota, era de la contracción, no era la iota de la persona. Y luego una omega al final. Entonces vamos a ver que en el caso de polleo, que van a ser los verbos más comunes, estos sí se van a distinguir entre indicativo y subjuntivo prácticamente en todas las personas, excepto en la primera. En el caso de los verbos terminados en O, solo las plurales se van a distinguir entre indicativo y subjuntivo. Los singulares no. Y por último, en el caso de timao y todos los verbos que terminen en alfa, como agapao, que es el otro verbo que tenemos acá. Bueno, obviamente no tengo todos los verbos de memoria. Estos permanecen iguales. Aquí no hay nada que alargar, ¿sí? La vocal temática, de hecho, alfa ya es larga. Alfa ya es larga. Ya tenemos omega. Alfa ya es larga y la omega obviamente es larga. Entonces, como todas las vocales temáticas son alargadas, los verbos terminados en alfa van a ser idénticos en indicativo y en subjuntivo. Al principio esto va a ser complicado para traducir, sobre todo cuando estemos en Nuevo Testamento, ¿no? Va a ser complicado porque vamos a tener que decir, es el contexto el que va a indicar cuándo es uno y cuándo es el otro, y el contexto es complicado realmente, o sea, no es fácil, pero cuando ya vayamos agarrando práctica, el contexto simplemente fluye, o sea, prácticamente usted va a llegar al momento en que usted diga, esto es un subjuntivo. No será posible que sea indicativo. No, esto es subjuntivo, no se puede traducir de otra manera. O sea, una traducción en indicativo sería ridícula, por lo tanto, es subjuntivo. Ahora sí, termino el video poniendo los infinitivos, porque obviamente esos cambios afectan también al infinitivo. Ya sabíamos nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos aquí la forma tima, deberíamos decir en, ¿no? Sería como nuestro subjuntivo obvio, pero este no va a ser el subjuntivo, perdón, nuestro infinitivo obvio, este sería nuestro infinitivo obvio, pero obviamente no va a ser así porque estamos ante un verbo contracto, así es de que para no hacer largo el video, simplemente nos vamos a quedar con timán. Y eso significa que cuando yo vea esta nu, voy a decir, hey, aquí este verbo es contracto, y por lo tanto este es el infinitivo. Cuidado con este infinitivo, ¿sí? Cuidado con este infinitivo. Los infinitivos, el contexto me ayuda menos a descubrirlos, así es de que tengo que memorizarlo. Timán es subjuntivo.
Bueno, de hecho, yo no sabría qué hacer aquí porque si dijera, esto es primera persona, no, esto no puede ser primera persona es timó. Esto es segunda persona, timás, no termina en sigma, tercera persona, singular, no tiene nada. Bueno, sí, la nu es la que me va a marcar a mí que esto es un infinitivo. Y en el caso de polleo, polleo sí va a ser más evidente y como estos son los verbos más comunes, entonces esa es una buena noticia, ¿no? Me va a quedar pollen. Bien, eso sí lo puedo, pollein. Esto sí lo puedo reconocer como infinitivo fácilmente porque tiene esa terminación ein del infinitivo, eso no es ningún problema. Y por último, de lo me va a quedar de lun. Este va a ser mi infinitivo, ¿no? La contracción en Omicron nu. Bueno, todas estas contracciones a veces llaman la atención de los, perdón, esto no iba así. Ok. Todas estas contracciones llaman la atención de los estudiantes de gramática y dan muchas explicaciones de dónde provienen realmente, de cómo surgen. Son estudios muy interesantes. A mí me han llamado la atención siempre saber de dónde viene, por qué, qué cambio hubo. A veces estoy seguro, a veces no estoy seguro. Cuando no estoy seguro, mejor no lo comunico, no sea que al rato tenga que decir que me equivoqué. Cuando sí estoy seguro, lo comunico y eso es interesante, pero innecesario para traducir el Nuevo Testamento. Lo más importante acá realmente es que ustedes, a la hora de traducir, puedan encontrar en el Nuevo Testamento estas formas y reconocerlas. Es decir, notar, oh, este es un verbo contracto, muy bien, ya lo reconocí, muy bien, ahora puedo traducirlo, muy bien. O sea, esta unidad tiene más que ver, que es la última ya unidad que tenemos en este curso, en este nivel, pero esta unidad tiene más que ver con morfología, o sea, reconocer. ¿Por qué? ¿Cómo se traduce un verbo contracto? Se traduce como cualquier verbo. En cuestión de traducción, todo lo que hemos dicho es verdad, todo lo que hemos dicho. No hay nada diferente en cuanto a cómo traducir un verbo contracto. Y eso significa, sí, eso significa que lo importante aquí entonces es lograr determinar qué persona es, qué tiempo es, qué modo es. Si son participios, qué caso es y qué voz es. En el siguiente video voy a explicar, pero ya menos detallado, obviamente. Aquí estaba detallando todos los cambios. Los demás ya no los voy a explicar. Simplemente los voy a presentar. Voy a presentar, en este caso, bueno, el caso de la voz medio pasiva del presente.